Hola, buenos días. Hoy vamos a ver otro tipo de muestreo que es el muestreo sistemático. Vamos a ver cómo se selecciona una muestra sistemática. El muestreo aleatorio simple sin reposición a veces es difícil de llegar a la práctica. Primero, necesitamos una lista de todas las unidades de muestreo, es decir, un marco. Y después hay que hacer un mínimo de n selecciones aleatorias. Finalmente hay que buscar estas unidades seleccionadas sobre el terreno. Todas estas cuestiones, dependiendo de la variable que queremos estudiar, pueden ser difíciles de poder asegurar. El muestreo sistemático es un método de muestreo diferente que permite ahorrar tiempo y costes en muchas situaciones y es muy usado en la práctica. Además, en algunos casos permite una mejora de la precisión de las estimaciones. La idea básica del muestreo sistemático se pone de manifiesto en el siguiente ejemplo. Imaginamos que queremos seleccionar una muestra de estudiantes de una titulación a partir de la lista de matriculados por orden alfabético. Pongamos que en la lista hay 3.000 estudiantes y que queremos encuestar el 10%. Es decir, queremos tomar una muestra de 300 estudiantes. Por lo tanto, queremos tomar uno de cada 10 estudiantes. Entonces, si lo queremos hacer de forma sistemática, podemos escoger al azar un número entre el 1 y el 10, pongamos que sale el 4, y a partir de ahí vamos encuestando al estudiante número 4, por orden alfabético, al número 14, al número 24, al número 34. De esta forma obtenemos una muestra de 300 estudiantes de los 3.000 y es fácil de saber cuáles son los estudiantes que salen en la muestra. De manera general, si tenemos una población de tamaño n, queremos escoger una muestra de tamaño n minúscula y elegimos un número k de forma que k por n dé igual a n mayúscula. En el ejemplo que teníamos, esta k era igual a 10. Este será el número de muestras posibles, ¿no?, por el muestreo sistemático. Entonces, de momento vamos a suponer que n mayúscula es múltiple de n minúscula, ya veremos después qué ocurre cuando no lo es, y escogemos un número al azar entre los k primeros estudiantes. Entonces, si sale, por ejemplo, el j, pues nuestra muestra estará formada por el estudiante j, el estudiante j más k, j más 2k, etc., hasta el j más n menos 1 dividido por k. Hay otras formas de seleccionar el primer elemento. Por ejemplo, podríamos escoger el primer estudiante de la lista o el central de los k primeros. Pero si hacemos eso, ya no estaríamos hablando de un muestreo aleatorio. Sería un muestreo sistemático determinista y no podríamos aplicar las fórmulas que veremos. Recordad que para que podamos estimar, ¿no?, los errores que cometemos con el muestreo necesitamos que nuestro muestreo sea probabilista y por lo tanto el azar debe intervenir en la selección de la muestra. Bueno, el muestreo sistemático resulta fácil de realizar y está poco expuesto a errores de selección de la muestra. Por otra parte, es más económico. En algunos casos, como veremos, hay una ganancia de la precisión de las estimaciones. Algunos ejemplos en los que se utiliza son en control de calidad, ¿no?, si se seleccionan elementos de una línea continua de producción para inspeccionar a intervalos regulares de tiempo o unidades de producidas. En auditorías se seleccionan cantidades contabilizadas de manera sistemática. En encuestas a gran escala se pueden seleccionar muestras sistemáticas a partir del censo. A la salida de los colegios electorales se seleccionan votantes de manera sistemática para tener una estimación cuando cierra el colegio electoral de cuál será el resultado de las elecciones. Y sobre todo en las fronteras la policía inspecciona vehículos y documentación de manera sistemática. Técnicamente es garantizar que k, el número de muestras posibles, es que k por el tamaño de la muestra sea igual al tamaño de la población, ¿no? Si no se da esto, se puede tomar k de manera que o bien nk sea ligeramente mayor que n, y así se garantiza que todos los elementos de la población puedan formar parte de la muestra, pero no todas las muestras tendrían el mismo tamaño, o bien sacar de la población algunos elementos para hacer coincidir n con nk. Pero desde un punto de vista más abstracto, hay que notar que lo que estamos haciendo es construir una partición de la población en k muestras sistemáticas posibles, y después escoger una de estas k muestras al azar.
¿Hasta qué punto este método es válido? Pues lo será evidentemente si la muestra escogida es representativa. Fijaos que estamos haciendo una fuerte reducción del espacio de las muestras posibles, ya que ahora solo hay K muestras sistemáticas posibles. ¿Son representativas? Lo veremos más adelante, comparándolo con el muestreo aleatorio simple sin reposición. Bueno, empezaremos como siempre haciendo un ejemplo en el que suponemos que conocemos toda la población y vemos qué es lo que estamos haciendo cuando tomamos una muestra. Esta no es la situación real, lo decimos siempre, pero sí que nos ayuda a entender el método. Imaginemos que tenemos una población formada por 16 estudiantes con el dinero que han gastado en libros en el último mes. Y tenemos los datos de los 16 estudiantes en este cuadro. Si calculamos la media poblacional es de 22,41 y queremos hacer un muestreo sistemático para tomar una muestra de tamaño 4, tamaño n igual a 4. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dividir 16 entre 4 y vemos que hay K muestras posibles. Es decir, debemos muestrar uno de cada 4 estudiantes. Entonces, escogemos un número al azar entre el 1 y el 4, imaginamos que sale el 3, y por lo tanto nuestra muestra estará formada por el estudiante número 3, por 3 más 4 al estudiante número 7, 7 más 4 nos da el estudiante número 11, 11 más 4 nos da el estudiante número 15. Esta será nuestra muestra sistemática. Y si calculamos la media, pues la media de la variable de interés, que era el dinero que han gastado en libros, en este caso, pues nos da 26. Bueno, si consideramos todas las muestras posibles, en este caso es fácil, solo hay 4 muestras posibles. Si en lugar del 3 hubiésemos escogido el 1, la muestra estaría formada por el estudiante 1, el 5, el 9 y el 16. Si en lugar del 1 hubiésemos escogido del 3 ni el 1 fuese el 2, pues serían los estudiantes 2, 6, 10 y 14. O si el número escogido hubiese sido el 4, serían el 4, el 8, el 12 y el 16. Por lo tanto, solo hay 4 muestras posibles. Y si calculamos el valor de la media en estas 4 muestras posibles y calculamos la esperanza de esta variable aleatoria, vemos que nos da 22,41. Por lo tanto, es un estimador insesgado. ¿De acuerdo? Es un estimador insesgado porque era el caso en que la n mayúscula, el tamaño de la población, era un múltiplo del tamaño de la muestra, de la n minúscula. ¿De acuerdo? Bueno, una primera observación importante, estas son las 4 muestras posibles. Fijaos que cada elemento de nuestra población aparece en una y en solo una de las muestras posibles. Esto no nos había ocurrido en ninguno de los muestreos que habíamos analizado hasta ahora. Siempre los elementos de la población podían formar parte de distintas muestras posibles. Aquí no. Cada elemento solo está en una... La reducción de muestras es tan grande que cada elemento solo está en una de las muestras posibles. Aquí hay 4 muestras posibles y el individuo, por ejemplo, 7, solo aparece en la muestra posible 3. No aparece en las otras muestras. Bueno, aquí tenéis los cálculos de las distintas medias según las 4 muestras y todas con la misma probabilidad porque escogemos al azar un número entre el 1 y el 4. Una muestra entre el 1 y el 4. Para hacer los cálculos en general vamos a cambiar la notación. Si tenemos que nuestra población está formada por los individuos x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, recordar que n es el tamaño de nuestra población. Ahora al x1 le vamos a llamar x11, al x2 le vamos a llamar x21, hasta el xk que le vamos a llamar xk1. Al siguiente, al xk más 1, le pasamos a llamar x12, hasta el x2k que le llamamos xk2, etc. ¿De acuerdo? De esta forma, la primera muestra posible será la formada por este elemento, el x1, este elemento de aquí, el x12, el x13 hasta el x1n. La segunda muestra posible estaría formada por el x2, el xk más 2, etc. Es decir, que estaría formada por el x21 con la nueva notación, el x22, el x2n. Es decir, en general, xh sub i es el elemento iésimo de la muestra hésima, donde la i varía entre 1 y n, el tamaño de la muestra, y la h varía entre 1 y k, el número de muestras posibles. Ahora designamos por mu sub h la media de la muestra h.
Es decir, mu_h es sumar los n individuos de el valor que toma la variable en los n individuos de esta muestra y dividir por n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, x sub s, la media por el muestreo sistemático, se puede interpretar como una variable definida sobre el conjunto de las k muestras sistemáticas y que hace corresponder a cada una su media. Es decir, lo que hacemos es la media entre las k medias posibles de las mu sub h, que eran k en total. ¿De acuerdo? Evidentemente, esto coincide, como k por n es la n mayúscula, este coincide con la media poblacional y, por lo tanto, es un estimador insesgado. Bueno, vamos a calcular la variancia. Lo haremos de forma parecida. Fijaos que la variancia será la media entre h igual a 1 hasta k de 1 sobre k de la diferencia entre la media de cada una de las muestras menos la media poblacional elevado al cuadrado. Por lo tanto, si desarrollamos, llegamos a esta fórmula de aquí. Entonces, si llamamos ρ sub h al coeficiente de correlación en cada una de las muestras y ρ al coeficiente de correlación intramuestras, que vendría definido por esta forma, lo que obtenemos es que la variancia de este estadístico es sigma cuadrado dividido por n por 1 más n menos 1 ρ, donde ρ era el coeficiente de correlación intramuestras, que es una media de los coeficientes de correlación de las subpoblaciones o muestras, y que tienen en cuenta todos los individuos de cada una de las muestras posibles. Bueno, aquí nos aparece un problema que es más grave de lo que nos venía pasando hasta ahora, y es que hasta ahora, cuando obteníamos la variancia de nuestro estadístico, sí que aparecía la variancia poblacional, pero la variancia poblacional la podíamos estimar a partir de la variancia muestral convenientemente normalizada. Pero aquí no nos aparece solo la variancia poblacional, que también, sino que nos aparece el coeficiente ρ, y el coeficiente ρ es una media de los coeficientes entre las muestras. O sea, es un coeficiente de correlación intramuestral que depende de todas y cada una de las muestras. Claro, esto no podremos estimarlo fácilmente porque depende de todas las muestras posibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace a la práctica? A la práctica lo que se hace es, teniendo en cuenta que si la población es aleatoria, es decir, si está, después lo veremos, pero si está ordenada respecto a la variable en la que tomamos la muestra sistemática de manera aleatoria, el muestreo sistemático es equivalente al muestreo aleatorio simple sin reposición. Entonces lo que se hace es utilizar las fórmulas para hacer los cálculos del muestreo aleatorio simple sin reposición. Y por lo tanto esta variancia teórica que tenemos aquí la estimamos por la variancia del muestreo aleatorio simple sin reposición, porque este coeficiente ρ que nos aparece aquí es complicado de estimar, ya que depende de todas las muestras posibles. Entonces, por tanto, tenemos que este es el estadístico que utilizaremos, ¿no? La media de nuestra muestra sistemática es el estadístico que utilizaremos para estimar la media. En el caso en que el cociente entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población y el tamaño de la muestra sea entero, se trata de un estimador insesgado. Esta es la variancia teórica que hemos obtenido, que depende de la variancia, como siempre, pero también depende del coeficiente de correlación intramuestral, que tenemos definido aquí, y estimamos esta variancia por la fórmula de la estimación de la variancia del muestreo aleatorio simple sin reposición. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, ¿qué pasa cuando el tamaño de la población no es un múltiplo del tamaño de la muestra? Bueno, pues lo que pasa es que el estadístico tiene sesgo. Vamos a verlo con nuestro ejemplo. Imaginemos que en lugar de querer estudiar, querer analizar uno de cada 4 estudiantes, queremos analizar uno de cada 3. Entonces, la primera muestra posible estaría formada por 6 estudiantes, el 1, el 4, el 7, el 10, el 13 y el 16, mientras que las otras 2 muestras posibles estarían formadas por 5 estudiantes. Ahora calculamos las 3 medias posibles, cada una con la misma probabilidad, y vemos que este estadístico nos ha dado distinto de lo que nos había dado antes. Recordar que antes la media poblacional era 22,41, mientras que
la esperanza de este estadístico es 20,2. Es decir, que si no se cumple que el tamaño de la población sea múltiplo del tamaño de la muestra, aparece un sesgo. Evidentemente, si el tamaño de la población es grande, este sesgo será muy pequeño y será despreciable. Bueno, vamos a comparar el muestreo sistemático y el muestreo aleatorio simple, sin reposición. En el muestreo sistemático han visto que la variancia teórica venía dada por esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Mientras que en el muestreo aleatorio simple sin reposición, la fórmula de la variancia sabemos que es sigma cuadrado dividido por n menos n dividido por n menos 1. Por lo tanto, fijaos, la fórmula que teníamos ahora, que es esta de aquí, sigma cuadrado dividido por n multiplicado por 1 más n menos 1 por el coeficiente de correlación intramuestras, y en el muestreo aleatorio simple sin reposición teníamos también el sigma cuadrado dividido por n, pero multiplicado por este otro factor. Por lo tanto, si este factor, el del muestreo aleatorio simple sin reposición, es mayor que el factor que nos ha aparecido ahora, será mejor el muestreo sistemático, mientras que si ocurriese al revés, sería mejor un muestreo aleatorio simple sin reposición. Bueno, si hacéis las operaciones aquí, veréis que esto equivale a que ρ sea menor que menos 1 dividido por n menos 1. Como n es el tamaño de la población, si podemos suponer que el tamaño de la población es grande, esto es aproximadamente 0. Por lo tanto, hemos obtenido que si el coeficiente de correlación intramuestras es negativo, es mejor el muestreo sistemático. Mientras que si es positivo, será mejor el muestreo aleatorio simple sin reposición. Y cuando sea próximo a 0, ambos muestreos serán equivalentes. Vamos a analizarlo con la definición del coeficiente de correlación intramuestras. Fijaos, aquí lo que hacíamos era calcular el coeficiente de correlación de cada muestra. En el coeficiente de correlación de cada muestra, lo que miramos es si como siempre, lo que hacemos es los distintos elementos de la muestra, compararlos con su media. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si la muestra está equilibrada, estos coeficientes serán próximos a 0 y cuando hagamos la media será próxima a 0. Esto sería el caso de una población aleatoria. Dentro de la población es aleatoria, dentro de cada una de las posibles muestras tengo elementos que están por sobre de la media y elementos que están por debajo, y esto es próximo a 0 y cuando hago la media me queda próximo a 0. Por otro lado, si lo que tenemos es que en unas muestras están elementos que son superiores a la media de toda la población y en otras muestras están elementos que son inferiores a la media de la población, fijaos que lo que nos ocurriría es que estos dos términos tendrían el mismo signo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, estos valores serían positivos y cuando hiciéramos la muestra, esto sería mayor que 0. ¿Sí? En cambio, si en cada muestra hay elementos que están por encima y elementos que están por debajo del valor de la media, es cuando este valor tendrá un signo y este tendrá el signo contrario, y es cuando nos puede dar negativo y por lo tanto la media sea negativa. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar con esta idea porque luego lo vamos a analizar con todo detalle, ¿eh? Pero fijaos que lo que nos ha salido es que si la población era aleatoria, esto es próximo a 0. Si la población hay muestras en que están los valores mayores que la media y otras muestras en las que están los valores inferiores de la media, esto nos ha dado positivo y grande. Y en cambio, si dentro de cada una de las muestras había elementos positivos y negativos, es cuando nos podía dar negativo y por tanto la media negativa. Bueno, otra forma de analizar la cuestión de cuál de los dos métodos es mejor es el siguiente. Tenemos que sigma cuadrado viene dada por esta fórmula, es decir, 1 dividido por n mayúscula, que ahora es n por k, por la diferencia entre el valor de cada uno de los elementos de la población menos la media elevado al cuadrado. Si sumamos y restamos la media de cada una de las muestras posibles aquí dentro, vemos que tenemos estos dos términos. Y por lo tanto, podemos escribir sigma cuadrado de esta forma. ¿De acuerdo? Es decir,
que si aislamos vemos que la variancia del muestreo sistemático es igual a la variancia poblacional menos 1 dividido por K por la suma de las variancias de cada una de las muestras. Por lo tanto, el muestreo sistemático será mejor si este término es grande y por lo tanto le restamos mucho a la variancia muestral. Mientras que si este valor es pequeño será mayor la variancia del estadístico que utilizamos para estimar la media con el muestreo sistemático. Por lo tanto, lo que nos interesa es que las variancias dentro de cada una de las muestras sean grandes. Y esto ocurre cuando dentro de cada una de las medidas hay diferencias significativas de los distintos valores. Bueno, juntando las dos opciones que hemos visto, estimándolo a partir del coeficiente de correlación intramuestras o estimándolo a partir de esta fórmula que hemos encontrado alternativa para la variancia teórica del estadístico del muestreo sistemático, vemos que tenemos tres situaciones posibles. La primera sería poblaciones sin ningún tipo de ordenación correlacionado con la variable que se quiere estudiar, que serían las poblaciones aleatorias. En este caso, ambos muestreos son similares. Es el caso en el que el coeficiente de correlación intramuestras es próximo a 0 y ambos muestreos, el muestreo aleatorio simple sin reposición o el muestreo sistemático, son equivalentes y, claro, el muestreo sistemático tiene una reducción clara del coste. Poblaciones que estén ordenadas de alguna forma relacionada con la variable de interés. En este caso, el sistemático puede mejorar las estimaciones. Sería el caso en que el coeficiente de correlación entre muestras es claramente negativo, en el que en todas las muestras había elementos que estaban por encima de la media y elementos que estaban por debajo. ¿De acuerdo? Imaginemos un ejemplo. Estamos haciendo un control de calidad de una máquina que trabaja a lo largo del día y resulta que esa máquina se sobrecalienta a partir de una determinada hora y deja de funcionar correctamente a partir de una determinada hora. Pero nosotros solo estamos analizando los productos que salen de la máquina. Si cogemos una muestra aleatoria por muestra aleatoria simple sin reposición, puede ser que la muestra sea todo de productos escogidos por la mañana o todo de productos escogidos por la tarde. Mientras que si hacemos un muestreo sistemático, nos garantizamos que en la muestra habrá productos que se han fabricado en todos los instantes a lo largo del día. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si había este sobreescalfamiento, seguro que en nuestra muestra habrá productos en los que les ha ocurrido esto. Por lo tanto, es un caso en el que el muestreo sistemático es mejor. Son poblaciones que están ordenadas de forma correlacionada con la variable de interés. Pero hay un caso en que el muestreo es claramente inconveniente hacer un muestreo sistemático, que son las poblaciones cíclicas, ¿de acuerdo? Y que nos podría dar casos erróneos. Es el caso en el coeficiente de correlación entre muestras sale grande, es positivo y grande. Se va a entender muy fácil con un ejemplo. Imaginemos una tienda que está abierta de lunes a sábado y queremos estimar los ingresos mensuales o anuales, es igual, pero a partir de una muestra sistemática tomada de un día de cada 6. Claro, si tomamos uno de cada 6 y empezamos por el lunes, siempre serán los lunes que tendremos una subestimación, y si empezamos por los sábados, siempre serán los sábados que tendremos una sobreestimación. Por lo tanto, en las poblaciones que los valores se toman de forma cíclica, hay que ir al tanto, porque si cogemos justo el ciclo, pues el muestreo sistemático no funciona, porque no sería representativa la muestra que obtendríamos. Con la otra forma de enfocar el problema obtenemos exactamente lo mismo. El muestreo sistemático será mejor cuando mayores sean las variancias de las muestras, porque más restamos aquí. Y por tanto, cuando más grandes serán las variancias de las muestras, es cuando las muestras sean más representativas y por lo tanto incluyen individuos de las diferentes tipologías que podemos tener en la población, que sería el segundo caso, evidentemente. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un enfermero que programa sus visitas a lo largo del día. Tiene que programar en total 12 visitas.
y lo que queremos es saber la media del tiempo que le llevará cada una de las visitas. Imaginemos que conocemos toda la población y sabemos que la media de todas las visitas es de 41,7. ¿Sí? Pues sabemos que en total hay... Es para compararlo. Sabemos que en total hay 12 visitas y vamos a tomar una muestra de tamaño n igual a 3, que consiste en escoger uno de cada 4 elementos para formar nuestra muestra. Bueno, si hacemos un orden aleatorio, por ejemplo, va tomando hora a los pacientes a medida que van llamando. Les va dando la hora y, por lo tanto, es de forma aleatoria. Pues aquí tenemos las 12 visitas, la duración de las visitas. Ahora, las 4 muestras posibles serían uno de cada 4, ¿no? Pues, por lo tanto, el 1, el 5 y el 9, el 2, el 6 y el 10, el 3, el 7 y el 11, el 4, el 8 y el 12. Si calculamos la variancia, nos da un poco mayor que la variancia de la media por el muestreo aleatorio simple sin reposición, pero no mucho tampoco. Y en este caso, si calculamos el coeficiente de correlación intramuestral, nos da 0,1241. Sería cuando podemos considerar que es próximo a 0 y que el muestreo aleatorio simple sin reposición es equivalente al muestreo sistemático, con una ordenación aleatoria. Ahora imaginemos que el enfermero, que conoce muy bien a todos sus enfermos, tiene una previsión del tiempo que durará cada visita y programa las visitas de manera que las que tienen que durar más estén al principio del día y las más fáciles al final del día. Entonces, programa las visitas de esta forma. Ahora nosotros tomamos nuestra muestra, las va tomando de mayor a menor. Tomamos nuestra muestra y obtenemos aquí, nuestros resultados. En este caso, el coeficiente de correlación nos ha dado negativo. Es el caso en el que el muestreo sistemático es mucho mejor que el muestreo aleatorio simple sin reposición. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el orden en el que tenemos las visitas y la variable de interés, que es la duración del tiempo. Y el hecho de escoger un muestreo sistemático de esta forma nos garantiza que habrá elementos de todas y cada una de las tipologías. ¿De acuerdo? En este caso, en cada muestra hay elementos de los que duran más y elementos de los que duran menos. Esta sería otra posible. Bueno, vamos a ver un ejemplo de ordenación cíclica. Supongamos ahora que el enfermero programa las visitas de manera que haya 2 pacientes fáciles, uno de difícil y uno de muy difícil. 2 de fáciles, uno difícil, uno muy difícil. 2 de fáciles, uno difícil, uno muy difícil. 2 de fáciles, uno difícil, uno muy difícil. Es el caso de la población cíclica. En este caso, la variancia nos da 136,41, mucho mayor, que evidentemente que lo de antes, pero también mucho mayor que la del muestreo aleatorio simple sin reposición, que era 41,7. Y el coeficiente corresponde cuando el coeficiente de correlación intramuestral es grande. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, esta es la idea que tenemos que tener clara. En las poblaciones aleatorias, ambos muestreos son equivalentes y el muestreo sistemático implica una reducción importante del coste. En las poblaciones ordenadas es mejor el muestreo sistemático, mientras que hay que ir con mucho cuidado con el muestreo sistemático con las poblaciones cíclicas. Con las poblaciones cíclicas no es adecuado este tipo de muestreo. Si lo que queremos estimar es un total o una proporción, pues lo mismo que hemos hecho para la media sirve. En el caso en que el tamaño de la población sea un múltiple del tamaño de la muestra, ambos estadísticos, los estadísticos correspondientes, serán insesgados. La variancia teórica se calcula fácil a partir de la variancia teórica de la estadístico de la media que hemos obtenido, y las fórmulas que se utilizan para obtener intervalos de confianza son las del muestreo aleatorio simple sin reposición, que ya conocemos. Bueno, hemos visto que teníamos que utilizar las fórmulas del muestreo aleatorio simple sin reposición porque nos aparecía en las fórmulas de la variancia teórica el coeficiente de correlación intramostral que dependía de todas las muestras posibles y por lo tanto que no podíamos estimarlo
a partir de una sola muestra, porque depende de la relación entre las muestras, ¿no? Otra forma de hacerlo, de evitar esto, es en lugar de utilizar el muestreo sistemático, es utilizar el muestreo sistemático replicado, que consiste, en lugar de escoger una sola muestra sistemática, escoger varias muestras sistemáticas. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos, en lugar de 16, tenemos 90 estudiantes con el dinero que han gastado en libros en el último mes. Y queremos escoger una muestra de 18 estudiantes, es decir, una de cada 5, pero en lugar de tomar un muestreo sistemático de 1 de cada 5, lo que hacemos es escoger 6 muestras de 3 estudiantes. 6 por 3, 18. Por lo tanto, 90 dividido entre 3, hay 30 muestras posibles de 3 estudiantes. Debemos escoger uno de cada 30, entonces, para empezar. Y si queremos escoger 6, pues tenemos que escoger 6 números al azar entre el 1 y el 30. Escogemos estos números y imaginemos que nos salen el 28, el 15, el 4, el 17, el 21 y el 9. Por lo tanto, será el 28, 28 más 30, 58, 58 más 30, el 88. Y calculamos la media de lo que han gastado en libros. Para el 15, 15, 45, 75 y lo mismo, etc. Y así con las 6 muestras posibles. Y ahora lo que hacemos es hacer una media. SR quiere decir la media por el muestreo, la estimación de la media por el muestreo sistemático replicado. Hacemos una media de los 6 valores obtenidos y esta es la estimación que tendremos. Observar que teníamos una población formada por 90 estudiantes y hemos decidido tomar muestras de tamaño 3. Por lo tanto, había, vamos a llamarle M, 30 posibles muestras. M es N dividido, el tamaño de la población dividido por el tamaño de cada una de nuestras muestras. Y nosotros tomamos 6 de estas muestras sistemáticas. Por lo tanto, nos podemos mirar esto como que tuviésemos una población de 30 muestras y escogemos al azar una muestra de 6 muestras entre estas 30. Y los valores de estas muestras son el valor de la media dentro de cada una de estas 30 muestras. Y esa sería nuestra población y nosotros tomamos una muestra de tamaño m igual a 6 dentro de esta población. Es decir, que si nos miramos la población no como los 90 estudiantes posibles, sino como las 30 muestras posibles y escojo 6 de estas muestras posibles, lo que estamos haciendo es un muestreo aleatorio simple, sin reposición, pero no de individuos, sino de muestras. Y por lo tanto nos sirven las fórmulas que ya conocemos del muestreo aleatorio simple sin reposición, pero haciendo el cambio. No, en lugar de n y n del muestreo aleatorio simple sin reposición, tenemos una población de m muestras posibles y tomamos una muestra de m muestras de esta población de muestras. Por lo tanto, son las mismas fórmulas del muestreo aleatorio simple sin reposición, pero haciendo este cambio de chip, que no nos estamos mirando todos los estudiantes y tomar una muestra de estudiantes, sino que nos miramos las 30 muestras posibles y tomamos 6 de estas 30 muestras posibles. Por tanto, ya esta sería la fórmula para estimar la variancia, que en este caso nos da este valor y encontraríamos el intervalo de confianza a partir de aquí. Por lo tanto, con el muestreo sistemático replicado tenemos una población de tamaño n mayúscula. Queremos escoger m muestras sistemáticas. Cada una de estas muestras sistemáticas está formada por n' estudiantes y por lo tanto el número posible de muestras sistemáticas m es n dividido por n'. Una vez tenemos esto, lo que estamos haciendo es, imaginamos que nuestra población está formada por estas m muestras posibles y tomamos una muestra de tamaño m y por lo tanto este será el estadístico que utilizaremos, la media de las medias, para estimar la media poblacional y la variancia viene dada por la variancia del muestreo aleatorio simple sin reposición, pero ahora entendiendo que nuestra población no es una población de individuos, sino una población de muestras. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Hoy os dejo, como siempre, una lista de 7 ejercicios para que practiquéis los conceptos que hemos introducido. Bueno, gracias y hasta el próximo capítulo.